Hola. Hola, buenas. A ver, así se ve mejor, yo creo que sí. Bueno, esperamos unos minutines porque había más gente apuntada, entonces me Ujú. imagino que entrará alguno más. Sí, se irán uniendo ahora. Sí, según vayan llegando del cole. A ver cuántos somos. Bueno, pues si os parece, podemos ir empezando. Em, bueno, pues empezamos si os parece y ya los que se vayan uniendo les vamos dando paso y ya luego que vean el inicio grabado. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, por destinar esta tarde para formaros. Y soy Bárbara Domínguez, soy profesora de lengua castellana y literatura en secundaria y formadora en Sherpa para la editorial Polygon. Esta tarde vamos a tener un taller que, como sabéis, el título es Todo profe es profe de lengua, con la idea de que veamos cómo se puede trabajar la competencia comunicativa en cualquiera de las asignaturas. Sí me gustaría saber si los profes que estáis aquí sois profes de lengua o de otras asignaturas. No puedo conectar mi cámara, pero os veo. Vale, Ana, fenomenal, gracias por avisar. La verdad es que yo prefiero veros las caras a todos. Yo ya sé que algunos no podréis, pero me hace ilusión veros. Eh, lo que os comentaba, que me gustaría saber si los profes que estáis aquí sois profes de lengua o sois profes de otras asignaturas, porque claro, en realidad la presentación está orientada a ver cómo se puede trabajar la competencia comunicativa en otras asignaturas. Si sois profes de lengua no pasa nada porque, bueno, pues luego se lo contáis a vuestros compañeros y se lo explicáis, ¿no?
pero la idea también es que esto se extienda al resto del claustro y se pueda trabajar la competencia comunicativa, que es fundamental para el desarrollo de nuestros chicos. Entonces, si me decís, aunque sea por el chat, bueno, si habláis mejor, pero que si no me decís por el chat si sois, qué asignaturas dais. Incluso si dais varias asignaturas, porque a lo mejor estáis dando lengua latín y francés o lengua Mm, inglés. Bueno, contadme. Castellano y valenciano. Castellano y valenciano, vale, o sea, departamento lingüístico ahí a tope, Sí. fenomenal. Matemáticas y lengua, María Ángeles, madre mía, eso es primaria entonces. Sociales y lenguas. ¿Sociales? Fenomenal. Yo soy Cristina y doy lengua, concretamente este año literatura universal. Ah, muy bien. Vale. Pedagogía terapéutica. Muy bien, Eva, vale. Vale, y María Ángeles, tercer ciclo de primaria. Vale. Vale, fenomenal. Vale, es por hacerme un poquillo a la idea y también adaptarme, adaptarme al auditorio un poquito. Sobre todo por las etapas y por pues lo que decimos, las mezclas de asignaturas que podemos dar. Mate, Enrique, fenomenal. Vale. Fenomenal, pues vamos a ver. Para empezar, sí me gustaría lengua y literatura en toda la ESO. Inmaculada, fenomenal. Vale. Bueno, me gustaría empezar con la afirmación, por así decir, del título del taller, ¿no? Que todo profesor es profesor de lengua. Esto puede sonar a, bueno, pues lo típico de, bueno, pues que mi asignatura es la más importante. No, no es la idea, ¿no? Y sí que es verdad que vamos a justificarlo mínimamente un poco al principio. Es verdad que es un taller y luego va a tener una aplicación práctica, ¿vale? Pero sí que quería partir de estas bases que vamos a ver ahora al principio para entender un poco mejor por qué queremos plantear el resto de asignaturas que no son lengua como trabajo de la competencia comunicativa. Queramos o no, el profesor siempre es modelo de lengua para los alumnos, pero es modelo de lengua para los alumnos, pues como lo son los padres, como lo es cualquier adulto cuando los niños son pequeños o como lo es cualquier hablante con el que entramos en contacto, con el que interactuamos, porque el aprendizaje de la lengua se da sobre todo a partir de la interacción. Si os fijáis cómo aprendemos nosotros la lengua de pequeños interactuando en casa, ¿no? Y seguimos aprendiéndola precisamente, sobre todo por la interacción. Es verdad que luego ya tenemos unos conocimientos teóricos, gramaticales y demás, que lo que hacen es ir completando eso que aprendemos por interacción. Pero la base fundamental es esa, para el aprendizaje de la lengua, es esa interacción. Entonces, queramos o no, somos modelo de lengua para nuestros alumnos. De ahí la cosa de decir que todo profesor es profesor de lengua y toda lección es una lección de lengua. Y tiene una importancia enorme la interacción que nosotros tenemos con nuestros alumnos en el aula. Da igual en qué materia o en qué ámbito. Esto es una responsabilidad porque tenemos tenemos el deber de presentar una imagen rica de la lengua a nuestros alumnos, ¿vale? Esto por un lado, esto sería así como el análisis más superficial, ¿no? De, pues como cualquier hablante, somos modelo de lengua. Cualquier persona con la que el alumno interactúa es modelo de lengua para él. Pero es que además, la lengua materna, y esto lo sabemos, es el vehículo de todos los aprendizajes, ¿no? Somos muy conscientes los profesores que cuando un alumno cuando un alumno presenta dificultades en la asignatura de lengua, suele presentar dificultades en el resto de asignaturas.
hablando de trastornos directamente, cuando un alumno tiene un trastorno del lenguaje, eso repercute en el aprendizaje en el resto de ámbitos y materias. Entonces, la lengua materna es el vehículo de todos los aprendizajes y además es el medio de integración en la comunidad escolar. Esto dice Rondal y yo, permitidme que complete incluso, que es un medio de integración en la comunidad de hablantes, en la sociedad. ¿Vale? Entonces, la lengua en realidad es una herramienta para expresarse, para relacionarse, para conocer y comprender el mundo. ¿Vale? Entonces, es mucho más que enseñar un código lingüístico. Entonces, como es mucho más que enseñar el código lingüístico, que es enseñarles a relacionarse y a moverse en el mundo en el que están, tenemos mucha responsabilidad todos, no solo por el hecho de ser modelos de lengua, sino porque en nuestras clases les estamos planteando contextos distintos a los que se les plantean, por ejemplo, en la clase de lengua, con lo cual les estamos enriqueciendo ese mundo, ese contexto, ¿vale? Como la lengua es lo que me permite relacionarme y conectar con los demás y con el mundo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Vale? Si mi lenguaje es limitado, tendré limitaciones para conocer el mundo. Cuando nosotros trabajamos con nuestros alumnos, lo que estamos haciendo es proporcionarles contextos distintos, ¿vale? Y proporcionándoles esos contextos distintos, estamos trabajando la competencia comunicativa, aunque no lo veamos directamente. Pensad que la competencia comunicativa no solo es la competencia lingüística. La competencia comunicativa es la competencia lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Es decir, un profesor de historia, un profesor de filosofía que le está mostrando aspectos socioculturales a los alumnos propios de la cultura en la que se da su lengua, está trabajando esa competencia comunicativa. Luego esto lo veremos con ejemplos concretos, ¿vale? Pero sí que quiero que entendamos que competencia comunicativa no es solo competencia lingüística, es decir, ortografía, gramática, semántica, léxico, pronunciación, no es solo eso. No, o sea, cuando hablamos también de literatura, entraría dentro de la sociolingüística. Si hablamos dentro de los distintos registros, dialectos, manifestaciones artísticas, todo eso entraría dentro de la sociolingüística. Si hablamos de distintos contextos, intenciones comunicativas, inferencia de información y demás, estaríamos hablando de la competencia pragmática, ¿vale? O sea, que veáis que la competencia comunicativa va mucho más allá de la competencia lingüística. Entonces, cuanto mayor, o sea, nosotros les estamos dando esa riqueza de contextos y estamos potenciando el desarrollo de la competencia comunicativa. Pero es que cuanto mayor sea la competencia comunicativa, más favorecerá la adquisición del resto de competencias y, por tanto, de conocimiento del mundo. Es decir, que son dos elementos que se retroalimentan entre sí. ¿Vale? El enfoque competencial. Las competencias implican saber emplear de manera flexible conocimientos propios de distintos ámbitos en diferentes situaciones y contextos. En la realidad no tenemos una división de disciplinas, ni de asignaturas, ni de materias. Eso es un constructo del hombre para poder acceder a la realidad, para poder acceder al conocimiento, ¿no? El dividirlo en partes para poder estudiarlo en partes y aprenderlo mejor. Pero la realidad no está dividida. Entonces, si nosotros queremos hacer que nuestros alumnos sean competentes, es decir, queremos darle a nuestra enseñanza ese enfoque competencial, lo mejor es que no dividamos tampoco, ¿no? En un principio, por supuesto, hay que dar, como estamos dando, ¿no? Las asignaturas por separado, pero sí que es verdad que tenemos que procurar plantearles situaciones y contextos en los que necesiten aplicar o poner en práctica conocimientos no solo de la asignatura de lengua, sino de otras asignaturas, porque en realidad se van a encontrar
eso en su entorno cotidiano. El saber competencial es práctico, contextualizado y transversal. Práctico, ¿por qué? Porque implica poner en práctica esos conocimientos adquiridos. Contextualizado porque yo lo utilizo en un contexto, en una situación comunicativa determinada. Y transversal porque necesito conocimientos no solo propios de mi área, sino del resto de áreas. ¿Vale? Por lo tanto, el dominio de la lengua, el dominio de la competencia comunicativa, está en la base del enfoque competencial, en todos los ámbitos, materias, asignaturas, pero por lo que decimos, no es porque la asignatura de lengua es muy importante, no es que es básica para el desarrollo de la persona. Entonces, eso implica que no es que se pueda trabajar lengua en el resto de asignaturas, sino que es que se debe trabajar es la lengua, la competencia comunicativa en el resto de asignaturas. ¿Qué requiere esto? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O de dónde tenemos que partir? Pues hemos de partir de la participación y coordinación de todo el equipo de profesores para conectar las enseñanzas y así conectar al alumnado con la realidad. ¿Vale? Voy a insistir mucho en esto porque es que es la base, o sea, esto no lo podéis hacer solos, no podéis tirar para adelante con esto vosotros solos, ni siquiera los profes de lengua, ni siquiera los profes del departamento lingüístico, o sea, tiene que ser algo que se decida en claustro, luego veremos así en líneas generales cómo podrían ser los pasos que tendríamos que abordar, que eso también depende mucho de la situación de cada uno de vuestros centros, ¿no? Porque unos lleváis más o menos camino recorrido, pero bueno, se puede hacer y se puede trabajar, ¿vale? Entonces, ¿cómo concretaríamos esto en el aula? Pues es fundamental la coordinación del claustro, como digo. En primer lugar, compartiendo ¿qué? Primero de todo, planteamientos, ¿vale? Es importante que entendamos, ya veréis luego que las propuestas que he preparado tampoco es que sea nada del otro mundo, que probablemente vosotros haréis esas actividades, pero es importante que aparte de hacer esas actividades estéis comunicados entre los profes para programar precisamente, para programar esta coordinación, ¿vale? Hemos de compartir planteamientos, como decimos. Si sabemos, por ejemplo, que tenemos determinadas situaciones de aprendizaje en las que el producto final es una exposición oral, pues estaría fenomenal que se pautara los criterios de evaluación de la exposición oral para todas las asignaturas. Claro, para esto a lo mejor los profes de asignaturas como matemáticas, física y química, educación física, tecnología, plástica, pues igual tenéis que coordinaros con los profes del departamento lingüístico, ¿vale? Y que ellos a lo mejor os faciliten una rúbrica con los criterios lingüísticos de la competencia en comunicación lingüística que han de cumplir con esos requisitos, esos criterios que queremos evaluar en determinado nivel o en determinado ciclo. Me explico, si tenemos, por ejemplo, una rúbrica digo rúbrica como cualquier otro instrumento de evaluación, pero bueno, normalmente las rúbricas suelen funcionar bien para esto, o sea que podemos partir de una rúbrica. Entonces, a lo mejor podemos tener una misma rúbrica de exposición oral, imaginaos para primero y segundo de la ESO, o para quinto y sexto de primaria, que lógicamente no puede ser la misma rúbrica para primero y segundo de primaria, ¿vale? Entonces, esto hemos de tenerlo en cuenta, pero sí que podemos partir de este planteamiento. Bueno, pues esta rúbrica de exposición oral para el tercer ciclo de primaria la vamos a utilizar todos los profesores. Es verdad que el profesor de biología, además de esa parte de comunicación lingüística, va a tener que evaluar
en función de los objetivos propios de la asignatura. No hay ningún problema, lógicamente. O sea, está claro que el profesor de conocimiento del medio tiene que evaluar conocimiento del medio, pero si el alumno está realizando una exposición oral, el profesor de conocimiento del medio tiene que evaluar esa exposición oral conforme a los criterios de evaluación que se han planteado para los alumnos de quinto y sexto. ¿Vale? Por otro lado, entonces, de la misma manera que planteamos, vale, pues las exposiciones orales las vamos a evaluar. ¿Qué más de la competencia en comunicación lingüística podemos evaluar? Bueno, pues las producciones escritas, vale, fenomenal. ¿Qué textos están trabajando? Pues están trabajando los textos argumentativos. Bueno, pues el Departamento de Lengua tiene rúbricas también para textos argumentativos que puede pasarle a los profesores que no sean de asignaturas de lengua para valorar esos productos, ¿vale? Como digo, reflejando siempre la valoración de la competencia comunicativa en cada... Perdón, no quería... Bueno. No, quería decir otra cosa. Reflejando siempre la valoración de la competencia comunicativa independiente de la valoración de la competencia pues, plurilingüe o de la competencia, aunque la plurilingüe tiene muchas cosas en común, ¿no? Pero pues de cualquier otra competencia, ¿vale? Entonces, podemos establecer los mismos criterios de evaluación y de calificación. Esto es algo que probablemente ya lleváis haciendo muchos años, ¿no? Por departamentos tenéis los mismos criterios de evaluación y de calificación, pero bueno, sí que es importante que al principio, en claustro de etapa, o al menos de ciclo, en claustro de etapa o al menos de ciclo, compartamos estos planteamientos, estos instrumentos de evaluación y estos criterios de evaluación y de calificación para luego funcionar todos lo más a una posible, ¿vale? O sea, estoy hablando demasiado rápido y lo mismo doy cosas por hecho, ¿vale? Pero si me tenéis que parar, no os preocupéis. Es por pasar a la parte más práctica y que os sirva también a vosotros para el aula, ¿vale? ¿Cómo evalúo la competencia comunicativa si no doy clase de lengua? Bueno, pues puedo atender a la comprensión lectora, que en este caso sería la competencia específica 4 de la competencia en comunicación lingüística. Puedo atender a la expresión escrita, que en este caso sería la competencia específica 5. Puedo atender a la comprensión auditiva. Imaginaos que les pongo un podcast. Bueno, ya iremos viendo casos así más concretos, ¿no? Sería la competencia específica 2. Puedo valorar la expresión oral, que sería la 3. Puedo valorar la competencia léxica y ortográfica, que sería la 9, ¿vale? Etcétera. Aquí sí me gustaría comentar esto de la competencia ortográfica, porque la verdad es que hay otras que no han dado tanto problema, pero la cuestión esta de la competencia ortográfica, últimamente he escuchado incluso, bueno, sobre todo en las redes sociales y ya incluso algunos inspectores de educación en las redes sociales, que me ha sorprendido bastante, que han comentado que no se puede penalizar la nota por faltas de ortografía en exámenes que son de asignaturas distintas a lengua. La verdad que me sorprende bastante ese planteamiento porque es totalmente anticompetencial, porque es separar en cajones estancos algo que en realidad no está separado. Otra cosa es que pues un alumno vaya a suspender un examen de música por faltas de ortografía. Pues claro, eso no tiene sentido. Quiero decir que todo esto hay que aplicarlo con sentido común, ¿vale? Pero estamos de acuerdo en que la competencia comunicativa se ha de trabajar de manera integradora en todas las asignaturas. Por lo tanto, la competencia ortográfica está dentro de la competencia lingüística, ¿vale? Entonces,
Puedo penalizar o no con una nota en un examen, dependiendo de los criterios de evaluación que hayamos fijado en el centro, porque eso es cuestión de centro, ¿vale? O puedo valorar la competencia ortográfica de otra manera. Pero por supuesto que se puede valorar la competencia ortográfica. Y ahí entraría también el penalizar en la puntuación de una prueba escrita si es necesario con unos pues eso, pues con unos criterios, ¿no? A lo mejor que no sume más de tantos puntos o que en cualquier caso no enturbie, por así decir, los resultados propios, por así decir, de la asignatura de la asignatura en cuestión, ¿no? Es decir, que sea coherente con los objetivos propios de la asignatura, porque en biología, por ejemplo, el objetivo no es que el alumno escriba correctamente, no es el objetivo principal. Por supuesto, es algo que se va a valorar y que se va a evaluar, pero el objetivo principal es que el alumno tenga asimilados los contenidos propios de la asignatura. Vale, pues eso nivelado, equilibrado con sentido común, no impide en ningún momento que se valore la competencia ortográfica, igual que valoramos la competencia léxica o valoramos la competencia gramatical. ¿Vale? Lo que os comentaba, al evaluarla hay que distinguirla de los objetivos propios de la asignatura para que el resultado sea fiable en cualquier caso. Sea fiable tanto para la asignatura de biología, imaginaos, como para la competencia en comunicación lingüística si quiero valorarla. ¿Vale? Porque si un alumno suspende un examen de biología por faltas, en realidad estoy adulterando los resultados, ¿no? Porque no es que el alumno no sepa de biología, es verdad que tampoco va boyante, ¿no? Si suspende por faltas, pero quiero decir que no tendrá un 10 en contenidos, ¿no? Pero claro, hay que atinar con esto y ahora veremos cómo podemos atinar lo más posible, sobre todo en asignaturas que están, o sea, ajenas a la lengua castellana. Fijaos, ¿cómo evalúa la competencia comunicativa si no doy lengua? Tenéis los exámenes, las pruebas escritas. Para empezar, en las pruebas escritas, vosotros podéis valorar, por un lado, la expresión escrita, la corrección, la adecuación, la riqueza léxica, la ortografía, la coherencia, la cohesión. Todo esto son ideas, ¿eh? No digo que lo tengáis que hacer todo. Vosotros veréis qué asignatura dais, cuánto tienen que escribir, ¿no? Porque esto, claro, no es lo mismo valorarlo en un examen de sociales que valorarlo en un examen de matemáticas, ¿vale? Valorar la expresión escrita, corrección, adecuación, riqueza léxica, ortográfica, coherencia, cohesión, de acuerdo con los criterios de evaluación y calificación establecidos por el departamento, el claustro de la etapa o como os hayáis organizado en ese planteamiento que hemos dicho al principio, ¿vale? Podemos utilizar un instrumento de evaluación compartido y ver si le damos una asignación de peso porcentual en el total. Aquí lo he puesto con interrogante, ¿vale? Porque en este caso podemos asignarle un peso porcentual a la competencia en comunicación lingüística y entonces a lo mejor pues ya no tiene sentido restar, o sea, valorar solo las faltas, ¿no? Igual dentro de ese peso porcentual pues están las faltas, la coherencia, cohesión y adecuación y la corrección gramatical, imaginaos, ¿vale? Pero entonces en el examen, pues si en un examen de historia los contenidos están bien, pero se ha expresado fatal, pues como mucho puede sacar un 8, imaginaos. Me lo estoy inventando por poner ejemplos, ¿eh? Pero para que lo entendáis. Entonces tenemos distintas opciones, o bien, pues eso, lo que decimos, o restar por faltas, o ir dándole más o menos un valor dentro de cada pregunta, imaginaos, de un examen, o bien darle un valor genérico dentro de toda la prueba, ¿vale? Esto ya sería algo que sí que tenéis que valorar vosotros con vuestros compañeros, ¿vale? Esto sería en un examen, pero fijaos, aquí ya estaríamos evaluando la competencia específica 5, que es la de producción de textos escritos, y la competencia específica 9, que es la de la aplicación de todos los contenidos de reflexión sobre la lengua aplicados a nuestras producciones, ¿vale? Es decir, toda la gramática, toda la ortografía que yo sé, soy capaz de volcarla en esas producciones orales escritas que hago,
¿vale? Y soy capaz de revisar los textos y mejorarlos porque tengo esos conocimientos asimilados. Y me da igual que sea un examen de lengua que sea un examen de historia, que sea un examen de matemáticas, ¿vale? Entonces, como mínimo, en las pruebas escritas siempre vais a poder valorar la producción y la aplicación, por así decir, del conocimiento de la lengua a esa producción, que sería la 9. En una exposición oral, pues en una exposición oral, como os decía, se puede compartir una rúbrica para valorar esa exposición oral. Fijaos que en una exposición oral nosotros valoramos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿Vale? Entonces, los profes de lengua, por ejemplo, tienen a lo mejor como más claro qué se puede pedir en cada ciclo a los alumnos en este sentido. Pues, profes de lengua, pasádselo a vuestros compañeros y facilitaos la vida mutuamente, ¿no? Porque así pues podéis fomentar la competencia comunicativa a todos. Por ejemplo, podemos asignarle un peso porcentual en el total, ¿vale? Y luego completar la rúbrica pues con criterios relacionados con vuestras asignaturas, ¿vale? Entonces ahí ya sí que varían las competencias que se trabajen, las competencias específicas que se trabajen. Yo he puesto en una exposición oral la 3, que es precisamente expresión oral, la 9, que es conocimiento de la lengua para utilizarlo en nuestras expresiones orales, pero dependiendo del enfoque podríamos estar trabajando la 6, que consiste en buscar esa información, alfabetización digital y demás, la 7, que implica haber leído y compartir esas lecturas, la 8, relación con otras, o sea, literatura y relación con otras artes. Bueno, pues dependiendo del enfoque que le demos a nuestra actividad, podremos trabajar más o menos, pero si os fijáis, siempre hay un par de competencias específicas al menos que las podemos trabajar, en cualquier asignatura. No, este es el de antes. Vale, producción escrita. Producción escrita, ¿por qué lo distingo de la prueba escrita? Bueno, porque no es lo mismo responder a una pregunta en un examen que redactar un texto con una intención comunicativa determinada, con una estructura determinada, con una planificación, una revisión y demás, ¿no? La producción escrita requiere normalmente una mayor elaboración que, por ejemplo, las respuestas de un examen. Entonces, en la producción escrita vamos a trabajar igualmente la competencia específica 5, que es la de producción de textos escritos, la 9, pero también dependiendo del enfoque, pues podemos trabajar todas las demás, ¿no? Porque les podemos decir, pues mira, hazme un texto expositivo sobre esto que investigues. Y la investigación puede ser en Internet, pues ahí ya estaría trabajando las 6. Dependiendo de la relación que tenga con otras artes o lo que sea, pues a lo mejor estoy trabajando la 8, la 10, dependiendo del tema también. ¿Vale? Entonces, lo que os comentaba, podemos valorar la expresión escrita, corrección y demás, igual que en un examen, pero aquí acorde al tipo de texto. Un texto expositivo, un texto argumentativo, un texto prescriptivo. Esto es importante, volvemos a lo mismo. Los profes de lengua podéis orientar a vuestros compañeros en este sentido en buena medida, ¿vale? Es importante que marquéis las mismas pautas para el proceso de escritura y revisión de los textos. Es decir, que si un alumno tiene que escribir un texto iba a decir en biología, pero todo el rato me sale el mismo ejemplo, en biología, en sociales, en música, por ejemplo, que tengan siempre las mismas pautas. Pienso lo que quiero decir, organizo la información, no sé qué. Bueno, las que decidamos en función del nivel también y la madurez de nuestros alumnos, ¿vale? Igual que la revisión. Entonces, la cosa es que la planificación de un texto, la escritura del texto y la revisión de un texto no se dé solo o no la mire solo el profesor de lengua,
sino que el resto de profesores, a la hora de corregir, también tengamos estas cosas en cuenta. Vamos a corregir igualmente, si es que estamos corrigiendo igualmente. Lo que pasa que esa información que sacamos es como que se queda en un cajón y no la aprovechamos, ¿no? Entonces, todo esto lo estáis haciendo. Toda esta información la tenéis. Lo que pasa que tenéis que dejaros la mano para que realmente podáis sacar partido de esta información, ¿vale? Igualmente podéis utilizar un instrumento de evaluación compartido y asignarle un peso porcentual en el total, ¿vale? Si les he pedido que me expongan la teoría del Big Bang, pues tendré que corregirles, aparte de teniendo en cuenta que los conocimientos de mi área son correctos, pues tendré que tener en cuenta esa expresión escrita, esa planificación del texto, esa estructura del texto, el uso de conectores, ¿vale? Esas cosas. Los comentarios de texto en secundaria, pues lo suyo es que todas las asignaturas en las que se trabaja el comentario de texto, pues tengan la misma estructura o lo más parecida posible, ¿vale? Porque también de esta manera estamos favoreciendo la interiorización de procesos cognitivos. Es decir, el alumno va a saber que cada vez que tenga que comentar un texto va a tener que ubicarlo en un contexto, ubicar la obra en un contexto, ubicar al autor en un contexto, hablar de las características. Bueno, entonces todo eso facilita, aparte de porque le facilita al alumno el interiorizar esos procesos, aparte, nos permite aunar esos criterios de evaluación y poder valorar ese progreso en la competencia comunicativa en la asignatura que sea, ¿vale? Igualmente le asignaríamos un peso porcentual. Y aquí empezaríamos ya con propuestas más concretas, ¿vale? Hay algunas más genéricas y otras más detalladas, pero bueno, es un poco para que entendáis la idea de lo que os quiero transmitir. Yo no sé si con las prisas de hacer esta primera parte teórica más rápida, no sé si me he explicado bien, pero bueno, como todavía nos queda un ratito y vamos a ir viendo ahora casos concretos, podéis pararme en el momento en que haga falta, ¿vale? Y preguntarme lo que sea necesario. Fijaos, para propuestas para la asignatura de historia, sociales en primaria, imaginaos que nosotros creamos una situación de aprendizaje en la que al final el alumno tiene que realizar un producto que puede ser, imaginaos, una carta a un personaje histórico o bien una carta simulando ser un personaje histórico. Por supuesto, ahí el profesor de sociales y de historia va a poder valorar y evaluar conocimientos propios de la asignatura de historia, ¿vale? Vamos a poder trabajar también conocimientos propios de la historia de la lengua relacionados con la historia, con lo cual estaríamos trabajando la competencia específica 8, ¿vale? Pero es que además vamos a poder valorarles la expresión escrita, con lo cual ya estamos trabajando la competencia específica 5, estamos trabajando el género epistolar, con lo cual estamos trabajando la competencia específica 8, porque es un texto con intención literaria en este caso, ¿vale? En el caso de que el producto final fuera una entrevista a un personaje histórico, pues en ese caso estaríamos trabajando la expresión oral con un texto planificado, que sería la competencia específica 3. Estaríamos trabajando otro tipo de texto, que es la entrevista, que es un texto periodístico. Podemos igualmente valorar la competencia específica 9, ¿no? Porque al final el alumno tiene que producir esos textos con los conocimientos de la lengua que tiene adquiridos y además revisarlos y mejorarlos, ¿no? Entonces, fijaos que todo eso es que se puede valorar perfectamente. Si les pedimos, imaginaos, una narración novelada, he puesto ahí el ejemplo de la rendición de Breda, una narración novelada de cualquier hecho histórico o la dramatización de un hecho histórico, pues ya estamos ahí trabajando la expresión escrita oral, dependiendo de cómo lo planteemos.
estamos trabajando el género narrativo, el género descriptivo tal vez, el género teatral, dependiendo de cómo planteemos nosotros la actividad, ¿vale? Podemos pedirles que redacten una noticia con un hecho histórico. Esto lo he puesto en historia, pero perfectamente lo podéis trasladar a otras asignaturas, porque la redacción de una noticia puede ser en inglés o en francés. Y claro, me diréis, vale, pero eso no es lengua. Da lo mismo, porque al final al redactar una noticia, la estructura de la noticia es la misma en inglés, en francés y en español, ¿no? Tienen que responder a una serie de preguntas, la teoría de las 6 W. Entonces, como la lengua no es solo el código lingüístico, sino que son otras muchas cosas, entre ellas el contexto, nos puede servir igual para trabajar la competencia comunicativa, ¿vale? Entonces, en función de la actividad, vosotros ya veréis qué competencia específica podéis trabajar y en qué grado, ¿vale? Porque tampoco hace falta meter ahí, venga, sí, voy a meter un montón de competencias, no, las que realmente sean. Pero vamos, es que ya es bastante trabajar, por ejemplo, la competencia específica 5 y la 9. La 5 que es la de producción de textos y la 9 que es la de aplicación de la lengua, que ya os digo que no son las únicas, porque al final cuando tú estás valorando una expresión oral, también estás valorando, por ejemplo, la adecuación al contexto, estás valorando la intención del emisor en el momento en que expone, en el que expone el texto oral. Entonces, todo eso también son cuestiones pragmáticas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo tendríamos que ir aterrizando con cada actividad en concreto. Yo he puesto estos ejemplos para que entendáis que cuando proponemos productos finales, que ahora en las situaciones de aprendizaje pensamos siempre productos finales de este estilo en muchas asignaturas, para que veáis que es que estamos trabajando la competencia comunicativa. Y vosotros lo estáis valorando, porque al final, cuando vosotros le ponéis una nota a un alumno es porque todo esto lo valoráis de una manera inherente, ¿no? Por así decir, pero conviene eso dejar constancia de eso, por ejemplo, a través de una rúbrica. ¿Vale? Propuestas para matemáticas. Fijaos, podemos pedirles a los alumnos, que además esto es algo que se hace de manera cotidiana, los profes de mates lo hacéis todos los días, podemos pedirles y valorar la verbalización de la resolución de un problema, justificando las operaciones para conseguirla. Esto muchas veces se lo pedimos a los alumnos y los alumnos lo hacen y ya está. Entonces, ¿qué valoramos nosotros como profes de mates? Pues que han entendido el problema. Vale, pero han entendido el problema porque ha habido ahí un proceso de comprensión del tipo que sea, lectora o como les hayas planteado, el problema, pero ha habido comprensión. Si ha habido comprensión es porque ahí la competencia comunicativa ha funcionado, ¿vale? No digo que cada vez que les pidáis que verbalicen la resolución de un problema les pongáis una nota, pero sí que a veces podéis plantear, por ejemplo, una actividad para valorarla así, en vez de ponerles un ejercicio que lo tengan que resolver en el papel, pedirles que resuelvan un ejercicio oralmente. ¿Vale? ¿Por qué digo que en el papel no? En el papel no es que sea en el papel no, pero en el papel al final van a poner operaciones. Quiero decir que en el sentido, o sea, desde el foco de la competencia en comunicación lingüística me da menos información que si el alumno me explica, mira, es que como el problema plantea esto, tengo que hacer esto y esto otro, porque si no, no sé qué. Entonces ya está argumentando. Primero está exponiendo y argumentando, con lo cual, con una rúbrica de un texto expositivo y argumentativo, yo podría valorar esa verbalización de la resolución de un problema. ¿Vale? No tenemos por qué recurrir siempre a fichas o por qué recurrir a pruebas escritas. También les podemos pedir, por ejemplo, que se inventen que se inventen el planteamiento de un problema, ¿no? Y que lo redacten. Entonces, si ellos inventan un problema, por supuesto, me están mostrando
si tienen competencia matemática o no. Pero es que en el momento de plantearlo y de redactarlo me están mostrando también qué grado de competencia comunicativa tienen. Entonces, eso nosotros lo podemos valorar. Una prueba, o sea, una prueba o una pregunta en un examen podría ser precisamente esto, y de esa manera también nosotros o vosotros como profes de mates podéis evaluar la competencia comunicativa. La competencia comunicativa en matemáticas y en cualquier asignatura la podéis comprobar con la lectura de cualquier texto. Imaginaos, sea un examen o sea el libro de texto mismamente, ¿vale? Pero bueno, que si queréis tener una valoración objetiva de la competencia comunicativa por poder volcar esa nota, esa valoración en algún sitio, dependiendo de cómo lo tengáis estipulado y organizado lo de la evaluación en el centro, pues es una manera, ¿vale? Luego, análisis, interpretación, argumentación, justificación. Siempre que les pedimos cualquier acción de estas a nuestros alumnos, estamos trabajando la competencia comunicativa. Rutinas de pensamiento, el hacer el pensamiento visible, tanto oralmente como por escrito. Todo eso es desarrollo de la competencia comunicativa. Fijaos aquí, estamos trabajando la competencia específica 3, que es la comprensión oral, la competencia específica 4, la expresión oral, al revés, las he dicho, la competencia específica 5, la producción escrita, la 9, que es aplicación de lo que conocemos de la lengua, ¿vale? He querido poner aquí esta cita de Gregorio Luri porque me parece muy significativa para esto que estamos trabajando. Buena parte de la ansiedad matemática de nuestros jóvenes, causa principal de sus pobres resultados, se origina en su pobreza lingüística, o dicho de otra manera, en sus dificultades para diferenciar entre la estructura superficial de un enunciado, lo que aparentemente se dice, y la profunda, lo que realmente se dice. Esto tiene su importancia porque, claro, en los problemas de matemáticas, de física, biología, se nos da una información, pero el alumno siempre ha de inferir otra información, ¿vale? El hecho de inferir información, de entender algo que no está dicho o sacar información de algo que se dice pero no está presente, eso forma parte de la competencia pragmática, eso es parte de la competencia comunicativa. Entonces, es fundamental trabajar la comprensión lectora, ampliarles los contextos a nuestros alumnos, porque de esa manera estamos fomentando esa profundización en la competencia comunicativa, ese desarrollo en la competencia comunicativa. ¿Vale? Bueno, las tipologías textuales, lo que comentaba, texto expositivo, argumentativo, dependiendo de lo que les pidamos, ¿no? Dependiendo de la tarea que planteemos, pues será un tipo de texto u otro. Y siempre podemos recurrir a nuestros compañeros de lengua para que nos pasen esos instrumentos de evaluación de las distintas tipologías textuales. Otra cuestión importante también es la de los tecnicismos y el léxico específico de matemáticas, de física, o sea, de cualquier disciplina. Cuando un profesor enseña a sus alumnos léxico específico de su asignatura, cuando emplea tecnicismos, cuando les pide que utilicen esos tecnicismos en sus exposiciones orales, están trabajando la competencia comunicativa y especialmente la competencia léxica. ¿Vale? Están ampliando el léxico, que de otra manera, si la competencia comunicativa se ciñera al área de lengua castellana, quedaría muy mermada en ese sentido, porque toda esta parte del léxico específico de cada una de las disciplinas no se vería en la asignatura de lengua. Y cuando hablamos, igual que vemos esto en el léxico, lo vemos en otros contextos. Lo que os comentaba, los profes de otras asignaturas, lo que hacéis es mostrarle más contextos, enriquecerle los contextos a los alumnos para que se desarrolle más su competencia comunicativa. Propuestas
he puesto biología, física y química, ciencias. Ya sabéis vosotros que esto puede bailar de unas asignaturas a otras, que hay la imaginación vuestra y las tablas que tenéis cada uno en vuestra aula, vamos, os pueden ayudar a enriquecer esto muchísimo más. Igual que hemos dicho en matemáticas, la verbalización de la resolución de un problema, justificando las operaciones para conseguirlas, esto también se puede dar aquí. Inventarse un problema, plantearlo y redactarlo, igual. Comprensión lectora de textos propios de la materia, con tecnicismos y léxico específico, lo mismo. Es muy importante que todos utilicemos materiales reales. Es decir, si yo me encuentro una noticia en el periódico de tal descubrimiento que me viene fenomenal para la clase, llévate esa noticia a clase. Llévate esa noticia a clase porque vas a trabajar los contenidos propios de tu asignatura, pero además vas a poder trabajar la comprensión lectora con tus alumnos, vas a poder trabajar el léxico específico, les estás abriendo horizontes a esa realidad, que es lo que decimos, ¿no? Les estás dando contextos distintos, les estás haciendo capaces de entender textos de muy distinto tipo, ¿vale? Análisis, interpretación, argumentación, justificación. Imaginaos, yo planteo un debate sobre el consumo del azúcar, por poner algo muy concreto, ¿veis? Los 4 primeros son más genéricos. Pero aquí ya, debate sobre el consumo del azúcar. ¿Es bueno, es malo? Pues una exageración o no, o qué. Bueno, pues ellos tienen que realizar un trabajo de investigación, ¿no? Plantear sus posturas y justificarlas, es decir, están trabajando la planificación del texto, un texto expositivo, texto argumentativo, están mejorando, o sea, elaborando sus producciones y mejorándolas con los conocimientos de lengua que tienen. Pensad qué rica puede ser la valoración de un debate más allá del contenido en sí del debate, ¿vale? La grabación de un podcast. Les pedimos que como producto final graben un podcast con lo que sea que hayan investigado. En este caso yo he puesto pues, la contaminación acústica. Pues ellos investigan y con los resultados de esa investigación pues graban un podcast. Pues es que ahí, como veis, pues ahí ya tenemos que estamos trabajando también, entre otras, pues la producción de textos orales, pero que previamente los habrán tenido que escribir también y planificar. La alfabetización digital, la investigación en fuentes digitales o no digitales, ¿vale? La reflexión sobre la lengua aplicada a distintos tipos, o sea, a distintos textos, lo que sea. Les mando, por ejemplo, cualquier infografía, pues ahora que utilizan o que tienen mucha facilidad pues, para utilizar PowerPoint, Canva, cualquier Genially, cualquier aplicación de estas de edición de imagen y de texto, pues podemos pedirles que nos hagan una infografía, ¿no? De lo que sea. Ahí ya ellos, la infografía es un texto expositivo. Entonces, con la rúbrica del texto expositivo y con las características propias de la infografía, porque dentro de los textos expositivos, pues no todos tienen las mismas características, algunos tienen sus particularidades, pues teniendo en cuenta las particularidades de la infografía, pues yo puedo valorar, imaginaos, la que me hagan de las leyes de Mendel, más allá de los contenidos de biología. Les puedo pedir un mapa conceptual de los tipos de movimientos en física y su representación gráfica. Ahí ya están ellos buscando esa información, seleccionándola, sintetizándola, exponiéndola. Es un texto expositivo, ¿vale? Incluso les puedo pedir ir más allá. ¿Por qué has elegido o por qué has colocado los movimientos así en el folio? Imaginaos. O por qué has elegido este o por lo que sea. Podemos pedirles argumentar lo que creamos oportuno. En primaria, por ejemplo, pues estamos viendo el ciclo del agua. Hay un montón de actividades en torno al ciclo del agua súper chulas, pero así por relacionarlas un poco con la lengua, pues que se inventen un cuento, imaginaos, en relación con el ciclo del agua, que los personajes del cuento pues podrían ser los elementos que participan en el ciclo del agua, por decir algo, pero es que seguro que a vosotros se os ocurren 1000 ideas más, ¿vale? Entonces, estamos trabajando la lengua, no solo porque es el elemento de comunicación, o sea, hemos dicho que la lengua nos sirve
como herramienta para expresarnos, para relacionarnos y para conocer el mundo. O sea, por supuesto que en la base estamos usando la lengua para eso, pero es que además estamos potenciando el conocimiento de otros ámbitos y de otras áreas a través de la lengua. Propuestas para filosofía, música, historia del arte, he puesto así en general. Pues estas asignaturas son muy dadas a que les pidamos comentarios de texto, en filosofía, disertaciones filosóficas, ¿vale? Debates, que pueden ser debates libres, cada uno defendiendo su postura, o con posturas asignadas para defender, ¿no? Pues tú vas a defender esto. Entonces, eso también requiere un esfuerzo de planificación del texto distinto, porque es algo que no, o sea, estoy sosteniendo algo que no tengo por qué pensar, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto son ejercicios también cognitivos en los que participa el lenguaje, pero desde la base, o sea, casi sin darnos cuenta. Les podemos pedir una línea del tiempo con épocas, autores, obras, características más representativos, ¿vale? Entonces, esta línea del tiempo también sería un texto expositivo y veríamos cómo lo valoramos, ¿vale? Podemos pedirles que para tal pieza, para tal obra musical, pues inventen una letra, ¿no? Entonces ahí estaríamos relacionando pues la producción escrita, que incluso puede ser poesía, puede estar relacionada con la lírica, ¿no? La música y la poesía dan mucho juego para actividades de este tipo relacionadas. Relacionar una obra pictórica, escultórica con una pieza musical y argumentar la relación, explicar las características de una época o movimiento artístico a través de un vídeo, ¿no? O sea que imaginaos que vayan dibujando con visual thinking y a la vez vayan narrando lo que dibujan, ¿vale? Pues eso también es un producto final en el que podemos valorar la competencia comunicativa, ¿vale? Entonces, ¿cómo dejaríamos esto reflejado en la evaluación? Pues por un lado le podemos dar peso dentro de cada producto final, por así decir, o sea, en una redacción de la asignatura que sea o les pido tal texto, pues yo puedo dejar un porcentaje para valorar la competencia comunicativa. Imaginaos un 20%, me lo invento, eso ya veréis vosotros cómo hacéis, ¿vale? Pero una exposición oral, producción escritas, orales, pruebas escritas, lo que sea. Nosotros ahí dejamos un peso para la competencia comunicativa. Pero por otro lado, nosotros podemos valorar la competencia comunicativa y que eso se vuelque en la valoración de la competencia comunicativa de todas las asignaturas. Yo no sé cómo estáis trabajando en los coles. Algunos estáis dando boletines todavía, bueno, todavía. Al final esto, o sea, el planteamiento de la ley es tan abierto que lo de trabajar las competencias está fenomenal, pero lo que es un trabajo horroroso al final es dejarlo recogido, ¿no? Pero lo que comento, se puede repercutir, por así decir, en cada uno de los productos, pero por otro lado, tenemos la obligación de al final de cada ciclo valorar la competencia. Entonces, si nosotros vamos, lo suyo, lo coherente es que si evaluamos al final de cada ciclo de manera competencial, es que lo vayamos haciendo al final de cada curso como mínimo, si no en cada evaluación, ¿vale? Pero tendría que quedar reflejado que la competencia comunicativa no es solo lo que se trabaja en la asignatura de lengua, sino que se trabaja en el resto de asignaturas. Entonces, vale, a lo mejor el 70% de la evaluación de la competencia comunicativa corresponde a la valoración del profesor de lengua, por así decir, en la asignatura de lengua, pero que el otro 30% esté repartido en la competencia comunicativa, en el trabajo de la competencia comunicativa en el resto de asignaturas. Lógicamente, hay asignaturas en las que puede tener más peso, por así decir, ¿no? Igual en una historia conviene que dentro de ese 30% tenga más peso que en una educación física. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso al final es cuestión de Excel,
¿vale? O de plataformas, porque tengo entendido que en algunas plataformas os permite valorar competencias propias de otras asignaturas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríais que ver cómo hacer, pero sí que es verdad que lo primero de todo es que lo planteéis entre todos, es decir, que os pongáis de acuerdo los profes de ver cómo se va a hacer, porque al final luego las plataformas es meter vosotros los criterios que habéis decidido, ¿vale? Pero de esta manera, dándole un peso porcentual en cada uno de los productos y luego dándole peso desde todas las asignaturas a la competencia comunicativa, no el mismo peso, lógicamente, pero sí desde todas, será real la valoración y la evaluación integrada, ¿vale? Probablemente me diréis, pero es que esto es un trabajo horroroso y no sé por dónde cogerlo. Claro, pues ahí es donde os tenéis que apoyar entre compañeros y ver, y con el equipo directivo, por supuesto, y ver cómo podéis plantear el trabajo transversal de la lengua, de la competencia comunicativa en todas las asignaturas, ¿vale? Entonces, hasta aquí estaría lo que tenía pensado contaros de manera teórica. Y en este último ratito, lo que me gustaría es que pensaréis vosotros en tareas que ya estáis haciendo o que se os ocurran para hacer, en las que podéis trabajar la competencia comunicativa y cómo lo vais a hacer. ¿Vale? Entonces, mirad a ver qué necesitáis, porque claro, a lo mejor pues soy de matemáticas, vale, voy a organizar voy a hacer esta actividad, voy a programarla y voy a valorar la competencia comunicativa así, pero me hace falta lo que sea, ¿vale? Entonces, me hace falta lo que sea, vamos a ver qué es lo que os hace falta y cómo se puede conseguir o cómo podéis cuadraros para que podáis valorar esa competencia comunicativa en vuestra asignatura, ¿vale? A ver, ¿cuántos somos? ¿Queréis trabajar de manera individual o os pongo en grupos? En grupos. Bueno, en grupos, venga, va. Voy a hacer grupos. A ver, voy a ver. ¿Por qué no me sale aquí ahora esto?